El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. 5 lecciones de oro para encontrar tu propósito después de los 50. Bienvenidos. Hay una pregunta que la mayoría de las personas evita durante décadas porque resulta demasiado grande, demasiado incómoda, demasiado difícil de responder en medio del ruido cotidiano de obligaciones, responsabilidades y urgencias. Es esta. ¿Tiene sentido mi vida? No en abstracto, no como ejercicio filosófico, sino de verdad, en lo concreto de cada día que pasa. ¿Lo que hago importa? ¿Lo que he vivido valió la pena? ¿Hay algo que todavía me llama? ¿Algo que todavía espera de mí? ¿Algo que justifique levantarme mañana con más que la simple inercia del hábito? A cierta edad esta pregunta deja de ser opcional, se vuelve urgente, y Viktor Frankl, en El hombre en busca de sentido, ofrece una respuesta que no viene de la comodidad ni de la teoría abstracta. Viene de haber sobrevivido al horror más extremo que un ser humano puede imaginar y de haber encontrado, en medio de ese horror, una verdad que nadie ni nada pudo arrebatarle. Hoy vamos a extraer las 5 lecciones de oro que este libro nos regala, especialmente para quienes hemos llegado a la segunda mitad de la vida, buscando no solo vivir más años, sino entender mejor para qué. Quédate hasta el final, porque las últimas 2 lecciones son las que más directamente hablan a quienes queremos vivir lo que queda con un propósito que va más allá de la supervivencia cotidiana. Antes de entrar en las lecciones, permíteme contarte quién fue Viktor Frankl y por qué su testimonio tiene una autoridad que ningún otro libro sobre el sentido de la vida puede igualar. Viktor Frankl fue psiquiatra y neurólogo austriaco, fundador de la logoterapia, una corriente psicológica basada en la búsqueda de sentido como motivación fundamental del ser humano. En 1942, junto con su esposa y su familia, fue deportado a los campos de concentración nazis. Pasó 3 años en Auschwitz y otros campos. Perdió a casi toda su familia. Fue sometido a condiciones de sufrimiento físico y psicológico extremo. Y en medio de todo eso, desarrolló y verificó en carne propia la tesis central de su trabajo: que al ser humano se le puede quitar absolutamente todo, la libertad física, las posesiones, las personas amadas, la dignidad, pero no se le puede quitar la última de las libertades humanas, la de elegir cómo responder ante lo que le ocurre. El hombre en busca de sentido, publicado en 1946, es al mismo tiempo su testimonio personal y la exposición de su teoría psicológica. Es uno de los libros más influyentes del siglo XX, y leído después de los 50, con décadas de vida propia detrás, su mensaje golpea con una fuerza y una profundidad que ninguna otra edad permite recibir de la misma manera. Lección 1. El sentido de la vida no se encuentra, se construye activamente en cada circunstancia. Esta primera lección desafía una de las ideas más arraigadas sobre el propósito, la de que el sentido es algo que está ahí afuera esperando a ser descubierto, como un tesoro escondido que uno encontrará si busca con suficiente intensidad. Frankl nos dice algo radicalmente diferente. El sentido no se encuentra, se construye. No es un destino fijo, sino una respuesta activa y consciente a la pregunta que cada situación de la vida nos hace. Y lo más importante, esa construcción de sentido es posible en cualquier circunstancia, incluso en las más extremas y más dolorosas, porque depende no de lo que nos ocurre, sino de cómo nos relacionamos con lo que nos ocurre. Para quienes hemos llegado a los 50 o más, esta lección tiene una fuerza particular, porque a esta edad, la pregunta por el sentido ya no es una inquietud juvenil ni una crisis de identidad pasajera. Es una pregunta madura, forjada por décadas de experiencia, de pérdidas, de logros y de momentos que nos cambiaron sin que lo eligiéramos. Frankl nos invita a no esperar a que el sentido llegue desde fuera, desde un nuevo trabajo, desde el reconocimiento de los demás, desde las circunstancias ideales que quizás nunca lleguen, sino a construirlo activamente en el material que la vida ya nos ha dado, en las relaciones que tenemos, en el trabajo que hacemos o podemos hacer, en el sufrimiento que hemos sobrevivido y que aún podemos transformar en sabiduría. Lección 2. El sufrimiento puede ser una fuente de sentido si elegimos cómo llevarlo. Esta es posiblemente la lección más poderosa y más difícil del libro. Frankl no romantiza el sufrimiento ni sugiere que sea deseable, pero sí afirma algo que su propia experiencia verificó de manera absoluta, que incluso el sufrimiento más extremo puede convertirse en una fuente de sentido si el que lo vive elige cómo relacionarse con él.
En los campos de concentración, Frankl observó que las personas que sobrevivían con mayor integridad psicológica no eran necesariamente las más fuertes físicamente, sino las que encontraban una razón para seguir, un amor que les esperaba, una obra que terminar, un testimonio que dar. El sufrimiento sin sentido destruye, el sufrimiento con sentido transforma. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección resuena con una profundidad que solo la experiencia acumulada puede proporcionar y que ninguna lectura juvenil puede generar de la misma manera. A esta edad, casi todos hemos atravesado pérdidas que nos marcaron de maneras que todavía llevamos. La muerte de personas amadas, cuya ausencia sigue presente en los momentos más inesperados. Enfermedades propias o de quienes queremos que cambiaron el mapa de lo que creíamos seguro. Fracasos profesionales o personales que dolieron más de lo que mostramos. Desilusiones profundas que costó superar y que dejaron una huella que el tiempo atenúa pero no borra completamente. Y muchas veces, en el momento más agudo del sufrimiento, la pregunta que surge desde el fondo es la más devastadora y la más honesta de todas. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué puede justificar este dolor? Frankl no nos da una respuesta fácil, ni una fórmula universal que aplique a todos los sufrimientos de la misma manera. Nos da algo mucho mejor y mucho más honesto, la convicción inquebrantable, respaldada por el testimonio más extremo que un ser humano puede ofrecer, de que la pregunta tiene respuesta, de que el sufrimiento puede ser resignificado sin que eso signifique negarlo ni minimizarlo, de que lo que vivimos, incluso lo más duro y lo más injusto, puede convertirse en la base de una sabiduría única, intransferible, que nadie más en el mundo tiene exactamente igual que nosotros, y que puede ser, a su vez, un regalo para quienes vienen después. Este es el momento para hacer una pausa. Llevamos 2 lecciones que tocan lo más profundo de la experiencia humana. Aprender sobre el sentido de la vida a esta edad no es filosofía abstracta, es la pregunta más práctica y más urgente que existe. Las 3 lecciones que siguen se adentran en algo igualmente fundamental. ¿Por qué la libertad interior es indestructible? ¿Cómo el amor es la experiencia de sentido más elevada que existe? ¿Y qué significa vivir como si fueras a morir? No con miedo, sino con plenitud. Sigue con nosotros. Lección 3. La última libertad humana es la de elegir cómo responder ante cualquier circunstancia. Esta lección es el núcleo filosófico y psicológico de todo el libro, y la que más directamente puede transformar la manera en que uno vive cada día. Frankl lo formula con una precisión que se ha convertido en una de las frases más citadas de la psicología moderna. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad y nuestra capacidad de crecer. Lo que significa que, independientemente de lo que nos haga el mundo, independientemente de las circunstancias que no podemos controlar, independientemente de lo que otras personas digan o hagan, siempre conservamos la capacidad de elegir nuestra respuesta interna. Esa capacidad, nos dice Frankl, es indestructible. Es lo último que puede arrebatarnos cualquier circunstancia exterior. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección tiene una aplicación inmediata y cotidiana. Pensemos en las situaciones sobre las que no tenemos control, la salud que cambia, las decisiones de los hijos que no podemos dirigir, las pérdidas que llegan sin pedir permiso, los cambios en el mundo que nos desconciertan. Ante todo eso, Frankl no nos dice que fingamos que no duele, ni que practiquemos una alegría forzada. Nos dice que recordemos, especialmente en los momentos más difíciles, que la manera en que respondemos a lo que nos ocurre es nuestra última e inviolable libertad, y que ejercer esa libertad con conciencia, con dignidad y con la sabiduría que dan los años vividos es, en sí mismo, uno de los actos más profundos de sentido que un ser humano puede realizar. Lección 4. El amor es la experiencia más elevada de sentido que un ser humano puede alcanzar. En los momentos más oscuros de su confinamiento en los campos, Frankl nos cuenta algo que resulta profundamente conmovedor. Que cuando ya no podía hablar con su esposa, cuando no sabía si seguía viva, encontraba sentido en el simple acto de pensar en ella, de sostener su imagen en la mente, de continuar una conversación interior que la realidad física no podía interrumpir. Y en ese proceso, descubrió algo que la logoterapia llevaría después al centro de su teoría, que el amor, en su forma más pura, no depende de la presencia física del ser amado. Es una forma de ver al otro en su valor absoluto,
de reconocer en él una singularidad que ninguna circunstancia puede borrar, y que ese reconocimiento, ese acto de amor consciente, es una de las experiencias de sentido más elevadas y más accesibles que un ser humano puede tener. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección nos invita a mirar con ojos completamente nuevos las relaciones que hemos construido y que hemos perdido a lo largo de la vida. No solo las románticas, aunque éstas ocupen un lugar central, sino todas. La relación con los hijos que ya son adultos y con quienes a veces la comunicación se ha vuelto más superficial de lo que quisiéramos. Con los amigos de décadas que el tiempo y la distancia han ido diluyendo. Con los padres que ya no están, pero cuya presencia sigue siendo absolutamente real en nuestra manera de hablar, de reaccionar, de querer. Frankl nos recuerda con una ternura que contrasta con la dureza de su testimonio que el amor no es solo un sentimiento que se tiene o no se tiene, que llega o no llega, que se puede o no se puede controlar. Es una práctica activa, deliberada y consciente. Una forma de atención dirigida hacia el otro que reconoce su valor absoluto, su singularidad irreemplazable, su presencia en el mundo como algo que importa más allá de lo que nos da o nos quita, y que cultivar esa práctica con intención, especialmente en la segunda mitad de la vida, cuando uno tiene la perspectiva y la serenidad suficiente para amar, sin la ansiedad, los celos y la necesidad de la juventud, es una de las formas más ricas, más sostenibles y más profundamente satisfactorias de encontrar sentido genuino en cada día que pasa. Lección 5. Vivir como si cada día pudiera ser el último no es pesimismo. Es la forma más plena de estar vivo. La quinta y última lección de El hombre en busca de sentido es, quizás, la más paradójica y la más liberadora de todas. Frankl nos dice que la conciencia de la propia finitud, el reconocimiento honesto y sereno de que la vida tiene un límite, no es una fuente de angustia, sino cuando se integra bien, una de las motivaciones más poderosas para vivir con plena presencia y con total autenticidad. Quienes vivían en los campos sin saber si sobrevivirían al día siguiente, aprendieron de la manera más brutal posible algo que la vida cómoda suele ocultarnos, que cada momento tiene un valor que solo se percibe cuando uno sabe que podría ser el último. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección no es una invitación a la melancolía ni a la obsesión con la muerte, ni a vivir en un estado permanente de angustia existencial. Es exactamente lo contrario, y es exactamente lo que Frankl quiere comunicar. Es una invitación a despertar de la anestesia cotidiana, a dejar de vivir como si hubiera tiempo infinito para las conversaciones honestas que seguimos postergando, para los perdones que no dimos ni pedimos, para las experiencias que aplazamos año tras año, esperando el momento ideal que nunca termina de llegar, para las personas a quienes no les hemos dicho con claridad y sin vergüenza lo que significan para nosotros. Frankl nos recuerda, desde la autoridad absoluta de quien estuvo al borde de la muerte durante años, que la conciencia de la finitud, lejos de paralizarnos, puede ser el catalizador más poderoso, más honesto y más transformador que existe para vivir con la intensidad, la gratitud y la presencia plena que cada día merece y que tan pocas veces le damos. Y que a los 50, a los 60, a los 70 años, cuando ya se tienen suficientes años vividos para saber que el tiempo pasa de verdad y suficientes años por delante para hacer algo con esa comprensión, uno tiene exactamente la perspectiva necesaria para integrar esa conciencia, no como una amenaza que paraliza, sino como el regalo más honesto, más directo y más transformador que la realidad puede ofrecernos si estamos dispuestos a recibirlo. Hemos llegado al final de este recorrido por las 5 lecciones de oro que El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, nos regala, con la profundidad especial que solo un testimonio como el suyo puede ofrecer. El sentido se construye activamente en cada circunstancia. El sufrimiento puede transformarse en sabiduría. La libertad interior es indestructible. El amor es la experiencia de sentido más elevada, y la conciencia de la finitud es una invitación a vivir más plenamente. 5 lecciones que no vienen de la comodidad, sino de la verdad más dura y más luminosa que la experiencia humana puede producir. Te hago la pregunta de cierre, y espero con genuino interés que la respondas en los comentarios. De estas 5 lecciones, ¿cuál es la que más resuena con lo que estás viviendo en este momento de tu vida?
¿Hay un sufrimiento que todavía no has podido resignificar? ¿Hay un amor que merece más atención consciente? ¿Hay un día que merece ser vivido como si fuera el último? Porque la vida, con todo lo que ha traído y con todo lo que todavía puede traer, sigue esperando tu respuesta. Hasta la próxima. Que cada día que viene sea un poco más consciente, un poco más pleno y un poco más tuyo.